Hola, un cordial saludo a todos. Soy Claudia Jimena Bustamante, comisionada de comunicaciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia. Muchas gracias a 5 Américas por esta invitación, por este espacio tan valioso para la región de expertas TIC, donde vamos a compartir diferentes temáticas de interés para toda la región. El día de hoy les voy a hablar sobre el impacto de la inteligencia artificial en las TIC, ya que como todos sabemos es un tema de alta relevancia y de una oportunidad para discutir en estos momentos en la región. Entonces, vamos a ver una presentación para acompañar esta charla. Bueno, efectivamente, nosotros estamos ante unos cambios muy grandes en el mundo. La inteligencia artificial está presente casi en todos los aspectos y en todos los sectores de la economía. Hemos venido discutiendo a lo largo de los últimos años temas tan importantes como los valores y los principios de la inteligencia artificial. Y es por esto que organismos internacionales como la UNESCO o como la OCDE han venido trabajando estos aspectos que son fundamentales para su desarrollo. La idea es que se tenga siempre un enfoque con valores humanos, que esté centrado en ellos y por lo tanto la equidad, la seguridad, la protección y la no discriminación son elementos importantes en el desarrollo de todos los sistemas de inteligencia artificial. Por supuesto, también temas de seguridad, derecho a la intimidad, protección de datos, son de la mayor importancia para su desarrollo y para que sean además sistemas transparentes y a través de los cuales también se pueda rendir cuentas de su aplicación y desarrollo. De esta manera se busca que los algoritmos que están por detrás de estas inteligencias artificiales sean justos, transparentes y sobre todo pues, respetuosos de los derechos humanos. Teniendo en cuenta este contexto de la inteligencia artificial, vamos a hablar un poco de cómo se ha venido desarrollando tanto en el sector privado como en el sector público. En el sector privado, acá vemos algunas cifras, destacamos que hay una brecha significativa entre países y América Latina aún tiene rezagos en el desarrollo y la adopción de estas tecnologías. En general, el peso económico del ecosistema digital en América Latina y el Caribe representó el 3.98% del PIB versus 4.58% en otros países de la OCDE. Por lo tanto, vemos que hay trabajo por adelantar. Además, cuando miramos el tema de habilidades digitales, de personas, talento TI, tan solo el 7% en América Latina tiene este tipo de componentes, viendo países líderes globales como son Corea del Sur, Alemania o Singapur. Entonces, también es una de las líneas que es necesario reforzar en todos nuestros países. Según IBM, que tiene un índice que es el Global AI Adoption Index, necesariamente tenemos que seguir trabajando en esto. Tenemos unos conocimientos limitados de inteligencia artificial en el LATAM, en el 32% de sus profesionales que están explorando acercarse a ellos y tan solo el 23% están implementando inteligencia artificial. Por lo tanto, aún tenemos que seguir desarrollando estas habilidades y la adopción de estos sistemas. También vemos que el llevar esos principios éticos que veíamos hace un momento a ya desarrollo de algoritmos, programas, aplicaciones, está en déficit. Y 2/3 de las empresas de la TAM carecen de las habilidades y la formación necesarias para desarrollar y gestionar la inteligencia artificial confiable y ética acorde a sus necesidades. Entonces, es una realidad que vemos, es un gran desafío y necesitamos no solo cerrar esas brechas de conectividad y de habilidades que hemos venido hablando en general en la TAM, sino también en la construcción de confianza y en el uso de la inteligencia artificial en nuestra región. Por su parte, también tenemos el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, o ILIA, que pueden haber escuchado en otro tipo de espacios. Tenemos diferentes factores habilitantes para el desarrollo de la inteligencia artificial y también hay unos gaps y unas necesidades que se identifican. Voy ahora a presentarles un resumen muy somero de lo que presentaron en la última medición de este indicador. Antes de ver estos datos, quiero mencionar que en el sector público también tenemos
estrategias que deben estar asociadas al desarrollo de la inteligencia artificial. Muchos países de tiempo atrás han adoptado marcos éticos para la inteligencia artificial, como lo decía antes, por lo general basados en lineamientos de UNESCO. Sin embargo, vemos que en estos años recientes ya se han enfocado estrategias más aterrizadas en unos 7 países de la región que han adoptado estos principios de la OCDE que veíamos hace un momento para tener un desarrollo responsable, seguro, centrado en el usuario. Pero, ¿qué veíamos que sucede? Que se requieren esquemas de gobernanza. Y recordemos que el concepto de gobernanza va más allá del término gobierno. O sea, no es una normativa fija que venga de arriba hacia abajo, que esté necesariamente en una ley, sino es un esquema más colaborativo de múltiples partes interesadas donde todos pueden construir lineamientos y códigos de conducta para el desarrollo, en este caso, de la temática asociada a la tecnología de inteligencia artificial. Entonces aquí vemos que entran en juego el sector privado, los proveedores de tecnología y por supuesto el gobierno y la academia. Es algo que se viene construyendo y por ejemplo en el caso de Colombia es algo que venimos trabajando de manera muy fuerte en este año 2024. También vemos que dependiendo del nivel de ciudades y de desarrollo de la industria precisamente, podemos tener estrategias tanto locales como regionales para el desarrollo de esta inteligencia artificial. Y la idea es que se promueva su uso, su aplicación y sobre todo que tenga unos beneficios reales para la economía y para la comunidad. En este caso, esquemas como tener una estrategia de datos que cimente la aplicación de la inteligencia artificial, revisar los marcos jurídicos o lineamientos normativos existentes, promover la experimentación, tener centros de inteligencia artificial donde se pueda desarrollar, tener las capacidades de cómputo necesarias, tener formación de habilidades y establecer un monitoreo de esos usos de la inteligencia artificial, vemos que son elementos fundamentales que se deben venir trabajando en el sector público. Y esto ha sido contemplado de manera específica en la hoja de ruta de inteligencia artificial que Colombia ha establecido y en el cual también ha tenido en cuenta lineamientos de CAF adicionales a los que veíamos pues, de OCDE y UNESCO. Entonces, con estos elementos podemos tener un abordaje regional de inteligencia artificial que nos permita explotar en realidad todo su gran potencial. Entonces, como les decía, para entrar un poco más en detalle del índice latinoamericano de inteligencia artificial, vemos que en sus dimensiones tiene 3 grandes elementos. Los factores habilitantes de la inteligencia artificial, la investigación, desarrollo y apropiación de la inteligencia artificial y por último la gobernanza, que eran elementos que mencionaba hace un momento. Ellos a su vez subdividen cada una de estas dimensiones en unos ejes estratégicos que soportan su desarrollo. En el caso de factores habilitantes tenemos infraestructura, datos y talento humano. Todos ellos pues importantísimos para el desarrollo, como lo mencionábamos hace un momento. En el componente de investigación, desarrollo y apropiación aparecen pues los temas de investigación, de innovación y de adopción de la tecnología como tal. Y en gobernanza ya aparece un nivel más macro donde tenemos cuál es la visión país en este caso, la institucionalidad asociada, qué vinculación y articulación internacional tenemos y por supuesto la regulación en términos ya de normas y lineamientos, ya sean de seguridad, de datos, etc. Entonces, como vemos, este índice mide un compendio de elementos que en su conjunto permiten determinar qué tan avanzado está un país en esta adopción de inteligencia artificial. La última medición se publicó hace un mes aproximadamente, el IBIA 2024, y de ahí quiero destacar los elementos que aparecen acá en estrella, como ven en la presentación, que son básicamente 4, porque son los que de manera más directa están asociados con nuestro sector TIC. Entonces, acá vemos los resultados del IBIA 2024, donde vemos que
Chile lidera con 73 puntos sobre 100 en la región, y en el caso pues, de Colombia, que es el país en el cual trabajo, tiene un puntaje de 52,64. Acá lo que vemos es que hay 3 categorías de países según este nivel de adopción. Entonces, solo tenemos 3 países de toda la TAM catalogados como pioneros, que son Uruguay, Brasil y Chile. Por lo tanto, son como nuestros aspiracionales para todos los demás en el momento, y es importante pues también ver cuáles han sido sus buenas prácticas y todo lo que han venido desarrollando. Entonces, cuando entramos a la primera dimensión que les mencionaba, que es la de factores habilitantes, para el sector TIC resalto el de infraestructura y el de datos. Estos componentes dentro de estos factores resultan muy relevantes. ¿Y qué elementos miden? La conectividad de la región, estamos hablando de velocidades, cobertura, cómputo, cuáles son las capacidades que se tienen, los data centers, los IXP y los dispositivos, en este caso, tanto terminales de usuario como terminales de cómputo, servidores, etcétera, que todos unidos permiten el desarrollo pues, de los algoritmos y las aplicaciones de inteligencia artificial. Y en datos, pues ya tenemos todo lo que es disponibilidad, capacidad y gobernanza. Porque como ustedes saben, la inteligencia artificial se basa en el aprendizaje continuo, en el análisis, la generación de nueva información. Entonces es un uso intensivo de datos. Por lo tanto, el tener data centers, capacidades de cómputo y condiciones de conectividad adecuadas para llegar a estos son un elemento importante para el desarrollo de un país y el avance en este componente. Acá vemos pues cómo está en general la TAM y los diversos países clasificados específicamente en esta dimensión de factores habilitantes. ¿Qué otro aspecto es muy relevante para el sector TIC? En el de innovación y desarrollo aparecen estos 4 elementos que vemos acá: inversiones privadas, empresas y entorno emprendedor, gasto en investigación y desarrollo en proporción del PIB y el desarrollo de apps. Como ven, todo esto genera un ecosistema que de verdad permite construir, aprender y desarrollar más aplicaciones de inteligencia artificial que pasen al sector real, a los diferentes sectores económicos, y por lo tanto van a impactar el PIB de la nación. Por lo tanto, si bien es más allá del sector TIC, son todos elementos que debemos tener en cuenta porque muchos agentes de nuestro ecosistema, proveedores de conectividad, de acceso, plataformas, desarrolladores, están inmersos en este ecosistema y tienen que ser analizados y evaluados dentro de este componente de innovación y desarrollo. También habrá un componente asociado a alineamientos de gobierno y condiciones que faciliten el entorno propicio para el desarrollo de estos emprendimientos. Luego, el otro elemento que quería resaltar para el sector TIC, que es el de regulación, pues tiene como tal normas específicas asociadas a la regulación de inteligencia artificial, normas de ciberseguridad y normas de ética y sustentabilidad de los sistemas. Si vemos en esta posición de los países, es donde vemos muchas más diversas puntuaciones y por lo tanto posiciones de los países de la región en este componente. Es algo que nos indica que hay un trabajo fuerte que realizar y son precisamente esas discusiones sobre posibles normas asociadas a la inteligencia artificial que se han venido dando muy recientemente, pues empezando por regiones como Europa, varios países de Colombia, de la TAM lo están discutiendo, y es importante tener en cuenta esto en el contexto que veíamos asociado al anterior, también del emprendimiento y el desarrollo. Es decir, que las normas no frenen esa innovación. Entonces, teniendo en cuenta pues todo este contexto que estamos viendo, lo que vemos es que cuando decimos cuáles son los desafíos y ese impacto de la inteligencia artificial en el sector TIC, pues lo primero que vemos es que hay una redefinición del rol de nuestros operadores tradicionales. Ya pasan de ser proveedores de conectividad a tener además
soluciones de inteligencia artificial que por un lado mejoren sus condiciones propias de operación y por lo tanto de competitividad, y por otro lado que potencien los servicios que prestan a los usuarios masivos y a los usuarios empresariales. La manera de relacionarse cambiará. Y por lo tanto vemos que la inteligencia artificial es un motor de cambio. Es precisamente clave para transformar el ecosistema digital, y las telecomunicaciones, como las veníamos viendo antes, tienen que adaptarse para estar al frente de esta revolución que estamos viendo, y por lo tanto articularse con diferentes tecnologías emergentes, pues que no son en realidad nuevas, pero cada vez son más adoptadas, como Big Data, la nube, la inteligencia artificial generativa. Todo esto permitirá llevar a un mayor nivel de eficiencia y de alcance las operaciones de los operadores telecom. Por lo tanto, en este contexto, ¿qué me gustaría resaltar? O sea, ¿cuáles son esas primeras oportunidades que nosotros vemos, ese impacto que tiene la inteligencia artificial? Acá mencionamos 3 ejes principales. El primero de ellos, pues, tiene que ver con la infraestructura de red. Sabemos que en la región se está desarrollando toda la expansión de redes 5G, de mayores capacidades. Las redes fijas también han ampliado la cobertura de fibra óptica en más regiones cada vez. ¿Y esto qué permite? Desplegar aplicaciones, servicios y permitir mejorar la automatización de estos mismos servicios. En este caso, hablamos incluso de condiciones de autoaprovisionamiento, de reconfiguración de servicios, es decir, tendremos una red tanto de acceso como de core más inteligente, precisamente basada en todos estos aplicativos de inteligencia artificial, conocer necesidades y ajustes para poder hacer la sintonización de la red en unos tiempos muy cortos y por lo tanto estar siempre acorde a las necesidades de los usuarios. Esto, pues a su vez, nos plantea unos nuevos modelos de negocio. Tenemos condiciones en las cuales pueden enfocarse en un análisis predictivo. Podemos hacer un análisis de datos masivos en los cuales las plataformas de inteligencia de negocios permitan diseñar, aprovisionar y ofrecer servicios ajustados a necesidades casi individuales, y por lo tanto también tener unas condiciones de seguridad y de calidad acordes a esas necesidades que van evolucionando en el tiempo. Entonces, tenemos una fortaleza muy grande en ese manejo de información y en esa agilidad que la inteligencia artificial permite. Y todo esto pues nos lleva también a hablar de una eficiencia operativa. O sea, tenemos automatización de procesos internos, gestión de redes, aprovisionamiento de servicios, procesos de mantenimiento preventivo. Todo esto lleva además a reducir costos operativos, incrementar la calidad y el time to market de los diferentes servicios que prestan. Entonces, como vemos, no es algo que esté lejano o que sea solo de las startups y las pequeñas empresas o las grandes que se dedican a desarrollar software, sino que todo tiene un sentido aplicado al sector TIC y a los operadores para poder cada vez mejorar más y avanzar. Además, como lo mencionaba hace un momento en los diferentes factores del índice latinoamericano de inteligencia artificial, también vemos que las plataformas asociadas a gestión de datos, data centers y XP juegan un rol importante en el desarrollo y adopción de la inteligencia artificial. Por lo tanto, también son líneas de negocio, por decirlo así, que los diferentes operadores pueden adoptar y desarrollar si así lo consideran pertinente para fortalecer pues todos los segmentos de la cadena de valor donde están ofreciendo sus servicios. Luego, cuando tenemos esto en cuenta, pues podemos hablar de ese impacto que se está dando. Entonces, vemos que los procesos críticos pueden ser automatizados, como lo mencionaba hace un momento, esa eficiencia operativa y esa gestión
van a verse potenciadas. Vamos a hablar también de una ciberseguridad avanzada. Si bien la inteligencia artificial tiene muchos beneficios, también va a haber muchas amenazas. O sea, la inteligencia artificial es agnóstica y puede ser utilizada de buena o mala manera. Entonces, en este caso, van a incrementarse los riesgos de ataque, las velocidades y la especialización de ataques en el entorno digital que se presenten, pero de la misma manera, los aplicativos y desarrollos que se utilicen para detectar las amenazas, para bloquearlas y para solucionarlas, van a verse potenciadas por esta inteligencia artificial, por ese aprendizaje de los hechos ocurridos antes, tener un monitoreo predictivo, poder avanzar y estar preparados para posibles riesgos. Y por supuesto, pues la experiencia del usuario mejorada. Yo creo que es lo que todos los operadores esperarían y se enfocarían para que en la medida que tengan clientes satisfechos, que elijan más y mejores servicios, pues fortalecen el desarrollo de su negocio. Por lo tanto, los sistemas de relacionamiento, los CRMs, los chatbots, tendrán un relanzamiento de sus capacidades precisamente basadas en inteligencia artificial, entregando soluciones personalizadas y ágiles para los usuarios. Entonces, vemos un sector potenciado, un sector que puede aprovechar muchísimas ventajas y que efectivamente para los usuarios será cada vez mejor. ¿Qué vemos que a nivel estratégico se puede adoptar para promover la inclusión digital y minimizar esa brecha de adopción tecnológica que mencionábamos al inicio? Obviamente siempre partimos del tema básico, o sea, la brecha de conectividad es una realidad que los países de la TAM aún experimentamos y por lo tanto necesitamos que ese componente de infraestructura que mencionábamos también se mide en el índice de inteligencia artificial, pues sea solucionado. O sea, tenemos que seguir enfocándonos en un mayor despliegue de infraestructura, tener una mejor calidad de servicios en términos de velocidades, alcance y tener siempre incentivos para la inversión en infraestructura en zonas donde se requiere o en compartición donde ya está cubierto y puede optimizarse. En cuanto a los temas de inclusión digital, que también van un poco más allá del sector TIC, pero están completamente relacionados, tenemos todos los temas de alfabetización y formación digital. Los ministerios de TIC en sus esquemas de políticas públicas pueden tener líneas de estos que a su vez son complementadas o reforzadas por los sectores de educación de los países. Y en este caso, la UNESCO también resalta esa importancia y esa necesidad de el acceso a la información y a la formación para tener las habilidades necesarias. También cuando hablamos de inclusión tenemos los temas de asequibilidad, de precios, de acceso tanto a los planes de Internet como a los dispositivos y en este caso a software o aplicativos que puedan desarrollar estos componentes de inteligencia artificial que mejoren la productividad de los usuarios, los estudiantes, la pequeña y la mediana empresa. Por lo tanto, pues hay que seguir trabajando en inversiones, en esta formación de habilidades y también pues en capacidades de cómputo y de cloud computing que soporten a nivel de infraestructura e inclusión estos componentes. Por otro lado, cuando hablamos de la brecha entre empresas, pues aquí se plantea, y como lo veíamos antes también, que tenemos emprendedores, empresas establecidas, sector público y privado, que pueden tener alianzas que faciliten el acceso a las herramientas, a la financiación, al desarrollo, a la apropiación de elementos de inteligencia artificial que sean incorporadas al sistema productivo. Y por lo tanto, también es importante lo que se hace en el sector de ciencia, tecnología e innovación, que puede ayudar a mejorar este componente y a fomentar pues, la innovación local y de las pequeñas y medianas empresas.
Y finalmente en este componente de estrategias también vemos que hay que trabajar en la brecha entre países, porque ya lo veíamos en las gráficas anteriores, existe y por lo tanto es necesaria la cooperación regional entre países de Latinoamérica, donde podamos compartir experiencias tanto buenas como por mejorar, que nos permitan adecuar tanto la institucionalidad como la normatividad y la interrelación entre agentes en términos de inteligencia artificial. Y para esto también es muy importante un ambiente de participación activa en foros y organismos de gobernanza y de principios éticos de inteligencia artificial que nos seguirán ayudando a cada uno de nuestros países a determinar ese camino adecuado y ajustado pues, para cada uno de nosotros. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, pues nosotros ya trayéndolo al mundo de la regulación, ¿cómo creemos que podemos acercarnos en estas materias? Y principalmente en los componentes de privacidad y manejo de datos personales que resultan siendo siempre muy sensibles. En este caso, nosotros destacamos que es importante el enfoque normativo de regulación por principios, ya que esto nos da unos derroteros únicos, generales, que no resultan restrictivos frente al desarrollo tecnológico que la inteligencia artificial se está dando. Todos sabemos que la evolución tecnológica se da a una mayor velocidad que la evolución normativa. Por lo tanto, mal haríamos en buscar normas que, tratando de simular múltiples escenarios, terminen generando barreras al desarrollo de la inteligencia artificial y su adopción. Cuando vemos en el caso de otros países, pues Unión Europea ya tiene unos esfuerzos que han sido pioneros en el mundo en la regulación digital a través pues, de todo el marco asociado a la protección de datos, el acto de mercados digitales, el de servicios digitales y recientemente en 2024 pues, la ley de inteligencia artificial. Por su lado, Estados Unidos tiene un esquema más abierto, pero ya existe una orden ejecutiva para abordar el marco legal de seguridad y privacidad de desarrollos de la inteligencia artificial. Entonces, como vemos, estos temas de regulación se siguen desarrollando en el mundo y debemos estar atentos a ellos para saber también cuál es el contexto que mejor se adecua a cada uno de nosotros. El otro elemento que queremos destacar es el de regulación innovadora, regulación flexible, la cual permita tener en cuenta propuestas, ideas, nuevos modelos de negocio y que a su vez se asocien con el análisis del marco regulatorio y permitan flexibilizar normas y experimentar nuevos caminos de prestación de servicios. En este caso, la inteligencia artificial puede llevar a modelos de negocio que aún pues, no tenemos identificados, que no necesariamente tienen que estar reflejados en el marco regulatorio, pero que eventualmente pueden tener algún tipo de barrera en las disposiciones actuales. Entonces, el estar abiertos al uso de mecanismos flexibles, tales como el sandbox, entre otros, podríamos estar ayudando a la innovación sectorial en este aspecto. También vemos que temas como abordar principios, regular, no necesariamente por disposiciones específicas, sino amplias, resulta siendo un mejor esquema de seguridad a largo plazo. Estas recomendaciones pues se siguen desarrollando a nivel global y efectivamente son temas que resultan de gran importancia para todos. Finalmente, pues tener políticas de datos, gobernanza, reutilización de estos mismos y formación de talento humano asociado a estos elementos van a ser un diferencial competitivo para los países y que las empresas de nuestro sector TIC cuenten con esos esquemas de manejo de datos y talento humano capacitado para inteligencia artificial les permitirá seguir siendo muy competitivos y estar a la vanguardia en temas de desarrollo de esquemas y nuevos modelos. Por lo tanto, pues con este, digamos, resumen general que vemos, identificamos que efectivamente pues hay una brecha
digital y tecnológica en la adopción de inteligencia artificial en América Latina, pero es algo que pues, sí, ya está identificado, ya están subdivididos los componentes y factores habilitantes en los que hay que trabajar, podemos avanzar en ellos. Entonces, hay que fortalecer la conectividad, la calidad, la inversión en la infraestructura digital, data centers y sobre todo habilidades profesionales para abordar todos los retos que esto nos representa. Que tengamos en cuenta también de una manera global, analizar cuáles son esas condiciones que las empresas de nuestro país están identificando como impulsores de adopción de la inteligencia artificial, que podamos acompañarlos, en este caso como gobierno, para que puedan ellos superar esas barreras y generar la adopción que permita que avancen y que, pues como lo decía hace un momento, presten mejores servicios a los usuarios. Claramente necesitamos tener pues políticas y estrategias, como lo decía antes, enfocadas en principios que fomenten la colaboración público-privada para que esta implementación de inteligencia artificial sea desarrollada de una manera responsable y ética y sobre todo segura. Y pues como lo he venido recalcando, invertir en educación y formación. Necesitamos una fuerza laboral que sea digitalmente competente y que esté preparada para abordar estos desarrollos. Que no seamos solo países que adoptan o importan tecnologías de otros países, sino que podamos potenciarlas, adoptarlas de la mejor manera y también crear y construir una oferta regional. Todo esto es posible si vemos los enfoques pues, de gobernanza y de articulación interinstitucional que mencionaba hace unos momentos, o sea, tanto proveedores de infraestructura, operadores de acceso, proveedores de data centers, plataformas, desarrolladores de software, gobierno, academia, son elementos importantes de toda esta hoja de ruta de inteligencia artificial que se viene desarrollando y por lo tanto consideramos que hay que seguir participando en estos espacios para reconocer esta importancia y para poder ir proponiendo acciones concretas ajustadas pues a cada país y a cada región que ayuden a construir esta inteligencia artificial aplicada al país que nos permita cada vez ser más competitivos y aprovechar todos sus beneficios. Muchas gracias. Como les recuerdo, pues formo parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Acá está, digamos, en pantalla ven todas nuestras redes donde nos pueden contactar en X, en Facebook, en YouTube, Instagram, TikTok. La idea es que las diferentes informaciones y disposiciones que tenemos, así como todos los estudios, pues también los encuentran en nuestra página web y estaremos pues, atentos a escuchar cualquier tipo de inquietud, comentario, sugerencia que tengan sobre este o sobre otros temas asociados a las TIC. Muchísimas gracias.